canta, baila, vive y sonríe. RCN en tu corazón. Programa de clasificación I, informativo, apto para todo público bajo la supervisión de un adulto. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento de RCN. Bienvenidos a En Línea con Priscila Romero. Las noticias, el análisis y las entrevistas en línea con Priscila Romero. El espacio para conectarse con lo que pasa en Ecuador y el mundo. Con 6 minutos. Muy buenas tardes. Gracias por conectarse en línea en RCN Católica, como siempre. Gracias por su confianza, por acompañarme tarde a tarde a las 13 horas que empezamos este noticiero que es preparado especialmente para usted, que se conecta desde las redes sociales, también que nos escucha a través de las distintas frecuencias, que nos ve a través de Macro Digital Televisión. Y hoy vamos a topar importantes temas para nuestro país, cómo está el sector de la salud después de la denuncia que han hecho varias agrupaciones, organizaciones de la salud para pedir que declaren esta emergencia después del lamentable fallecimiento de 12 neonatos en el hospital universitario de Guayaquil. También vamos a hablar acerca de temas importantes para nuestros oyentes, para ustedes que se dan cita día a día aquí en RCN Católica, temas de salud. Vamos a hablar acerca de la alopecia, así que si usted quiere más de esta información, será nuestra segunda entrevista. Vamos rápidamente con los titulares para saber qué está pasando en nuestro país y en el mundo. Titulares en línea. La Armada del Ecuador nombra gerentes y asume la gestión de 3 hospitales de Guayaquil en medio de crisis de salud. El gobierno pidió a la Corte Constitucional aplazar la audiencia para tratar la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Público. Consulta popular y referéndum 2025. Daniel Noboa envía 5 preguntas a la Corte Constitucional. El presidente Noboa nombra nuevos embajadores en Australia, Panamá, Alemania y Marruecos. En lo internacional, Estados Unidos ordena el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el Mar Caribe para combatir cárteles, según la agencia Reuters. Y la Fiscalía de Colombia procesa por nuevos delitos a implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Ecuador en línea. Las noticias. Empezamos con la información nacional, una noticia y después voy a dar paso a mi invitado, quien ya está conectado. Les quiero contar que la Armada del Ecuador asumió la administración de 3 hospitales de Guayaquil, como ya lo había anticipado el Ministerio de Salud en medio de la crisis sanitaria que vive el país. La intervención de los militares ocurre luego de que 12 bebés murieron en el hospital universitario del puerto principal, pero también en medio de graves denuncias en otros centros hospitalarios del Ecuador. Pero, ¿cuál es el rol de la Armada en la intervención de los hospitales? Esta es una pregunta que hace el portal Primicias. En un comunicado difundido el 13 de agosto, la institución informó que asumirá la gestión administrativa, técnica y sanitaria de los siguientes hospitales.
Una, el General Guasmo Sur, otro es el Hospital Monte Sinaí y otro es del Hospital General Universitario. Es decir, todo el manejo del hospital estará a cargo del personal de esta fuerza. Habrá cambio de gerentes y también cambios internos. Aunque la Armada no ha detallado si reforzará la presencia de militares en las instalaciones de las casas de salud intervenidas. Los nuevos gerentes de los hospitales serán el capitán de navío Pablo Herrera para el Hospital del Guasmo Sur, quien se ha desempeñado como director técnico asistencial del Hospital Naval. En esta casa de salud se han detectado graves problemas. En octubre del 2024 se reportó el hallazgo de 49 cadáveres en descomposición en un parqueadero, esto en Guasmo Sur, mientras que el capitán Luis Obando Espinosa estará al frente del Hospital Monte Sinaí, en tanto que el capitán de navío Marco Patricio Zambrano Agama será el nuevo gerente del Hospital Universitario de Guayaquil. Zambrano es médico y también tiene una maestría en gerencia hospitalaria. Ha desempeñado el cargo de jefe de planificación de la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Esto después de la polémica justamente que se ha generado por el lamentable fallecimiento, decía yo, de 12 neonatos. Digo polémica porque el día de ayer estuvo el ministro de Salud, Jimmy Martín, en la Asamblea Nacional y calificó de mentiras todas estas denuncias de falta de insumos, como las cánulas, que también fue una denuncia que presentó a través de sus redes sociales el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Dijo que son mentiras, que no ha sido así. El gobernador del Guayas, también Humberto Plaza, salió en sus redes sociales a contar que las instalaciones del Hospital Universitario de Guayaquil estaban impecables, que son mentiras, que las denuncias que ha hecho el alcalde Aquiles Álvarez no son verdaderas. Justamente vamos a hablar de este tema con mi primer invitado, Fernando Sacoto, a quien ya lo veo en pantalla. Vamos con esta entrevista. El invitado de hoy ya está en línea. Saludamos a esta hora aquí en línea con Fernando Sacoto. Él es médico salubrista. Fernando, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en línea para hablar de estos temas tan importantes para el país. Muchas gracias, Priscila, por su invitación. Fernando, ¿cómo ve usted justamente las declaraciones del ministro de Salud, Jimmy Martín, en la Asamblea Nacional, pero sobre todo esta última decisión de que la Armada del Ecuador sea la institución que se encargue ahora de 3 hospitales públicos en la ciudad de Guayaquil? Bueno, en realidad, yo diría que hay un problema recurrente en Ecuador, que es la falta de profesionalización directiva justamente para directores de hospitales y para responsables de departamentos, comenzando desde ministros, autoridades, etcétera. Es decir, no existe una formación adecuada y usualmente lo que se hace es que se encarga a un médico especialista y el tema es de que es preciso fortalecer estas competencias, es decir, de que haya médicos preferentemente. Hay estudios que demuestran que los médicos se desempeñan mejor frente a otras profesiones, frente a un hospital, pero que estén debidamente formados, pero además con experiencia. El tema de que vayan ahora, en lugar de médicos civiles, digamos, que vayan médicos militares, en realidad no creo que represente un beneficio, una ventaja ostensible. Quizás, me atrevo a decir que por el tema de la inseguridad, es decir, por el tema de que alrededor de los hospitales hay aspectos, pero que rebasan el tema conceptual mismo, digamos, de la situación de atención médica, de la gestión del hospital. Quizás, si es que hay alguna estrategia, digamos, que pueda ser en ese sentido justificativo de la presencia de médicos militares, podría, digamos, explicar. Pero en lo sustantivo yo no creo que eso vaya a resolver el tema, porque alrededor del fallecimiento de los niños es todo un conjunto de procedimientos, conjunto de personas, en fin, es un tema amplio que demanda, primero, no politizar el tema.
es decir, porque se ha politizado y entonces allí las opiniones carecen de objetividad. Y en segundo lugar, hacerlo desde un punto de vista técnico de salud pública. Es decir, en conclusión, yo creo que hay que analizar, en definitiva, todo lo que está alrededor de este tema coyuntural para mirar la necesidad de decisiones que rebasan el ámbito del hospital para entender un poco más ampliamente el problema. La decisión de que ya la Armada del Ecuador, Fernando, tome el control completo de estos 3 hospitales, seguramente tendrá que ser analizado y vamos a ver cuáles serán los resultados a corto plazo, digo yo, es decir, no sé, 2 o 3 meses, porque no podemos esperar resultados a largo plazo viviendo una crisis, digo yo, porque sí se vive una crisis sanitaria en nuestro país. Pero, claro, al tener este control completo, ya el gobierno yo creo que marca también esta ruta que ha empleado hace algunos meses atrás. De hecho, en la anterior gestión del presidente Daniel Noboa ya se ordenó militarizar varios hospitales debido a la corrupción también que existe. En algunos hospitales públicos están, sabemos, enquistadas, infiltradas bandas criminales, ponen a directores, ponen a servidores públicos que lo único que hacen es que se siga propagando la corrupción en el sector de la salud. Pero la realidad, Fernando, fuera de que sea o no sea la Armada del Ecuador o de que hayan o no hayan militares dentro de los hospitales públicos, la realidad es que sí hay esta denominada crisis que digo yo, porque no hay insumos, todavía nos siguen llegando a nosotros como medio de comunicación estas denuncias de que, por ejemplo, ayer conversábamos con un vocero que es del Frente de Pacientes Renales. Nos comentaba cuál es la situación que ellos viven, que hay el temor de que no se renueven estos acuerdos con las clínicas privadas, que ellos tienen que comprar sus insumos, que gastan alrededor de 40, 60 dólares semanales en el complejo B, vitamina C, en el hierro, que es postdiálisis. Entonces vemos cómo sí hay cosas en el sector sanitario, hay situaciones que no se han solucionado y que al negar, digo yo, lamentablemente lo que usted también dice, que se involucra con lo político, pero al negar que hay una emergencia, al negar que hay una crisis, eso no ayuda tampoco a que las cosas se puedan resolver. No, claro, a ver, vamos a ubicar en contexto. El Ecuador no tiene memoria. En el año 2006, 29 niños murieron en el hospital Techone por las mismas circunstancias. En el año 2010, 10 niños murieron en el hospital del Niño en Guayaquil en las mismas circunstancias o semejantes circunstancias. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Es de que son asuntos episódicos y que son asuntos que son detonantes de un problema, de una crisis estructural que se mantiene hace rato. Es decir, que la crisis, o sea, no es un tema decir que porque hoy sucede un tema que evidentemente hay que analizarlo, que evidentemente tiene una serie de implicaciones, digamos, ¿no es cierto? Ese sea el detonante para decir que el sector de la salud está en crisis. Digamos que es otro episodio más de los múltiples que el país ha atravesado. Y yo diría que allí, un poquito para ir poniendo en orden, por ejemplo, el tema de pacientes renales. Por supuesto que tiene que haber los recursos para atenderlos, pero si es que olvidamos el tema de la prevención y resulta que vamos a seguir tratando pacientes con insuficiencia renal, es que no va a haber servicio de diálisis que avance. Si no entendemos que hay que prevenir y hay que manejar adecuadamente obesidad, hipertensión, diabetes de manera temprana, promoviendo la salud y preveniendo la enfermedad, no hay manera. Y entonces el problema es ese, Priscila. Es decir, siempre en este caso yo tengo tantos años y pese a tantos años de seguir insistiendo, el tema es que la política no cambia. Y la política es la misma. Hospitales como imagen de la salud. El hospital es un servicio, por supuesto, que es importante, imprescindible en muchos casos, la diferencia entre la vida y la muerte. Pero el hospital fundamentalmente está para tratar, para curar, ¿no? Pero todo el sistema tiene que estar para la salud. Alguien decía, Edmundo Granda, un distinguido salubrista, colega, fallecido tempranamente, que decía que nuestros ministerios de salud en América Latina no son ministerios de salud pública, son de enfermología pública. Entonces, si no tenemos una visión, ¿no es cierto?, claramente identifique cuál es el horizonte y cuál es la misión de un ministerio de salud,
Entonces vamos a seguir padeciendo este tipo de problemas, pero que además tienen problemas particulares que sin gusto podemos analizar. Claro que sí, hay que ahondar y revisar caso a caso, porque yo digo, si nos ponemos a revisar todas las condiciones y todas las situaciones que atraviesa el sector de la salud, no terminamos nunca. Es un tema que necesita horas y además necesita acciones urgentes. Fernando, como lo decía usted, el tema de los neonatos, revisaba también cifras que publicó el día de hoy el portal Primicias y me parece que son 48 neonatos que han fallecido en este 2025 debido a temas bacterianos, que es algo bastante grave. Eso quiere decir que no hay el correcto, no sé, el correcto cuidado, los correctos protocolos de limpieza en estos hospitales públicos. Ahora, a su criterio, Fernando, y en el tema de la prevención también concuerdo al 100% con usted. Yo siempre digo que los problemas que nosotros vivimos en nuestro país es por falta de prevención, porque apagamos incendios de ese momento, tratamos de solucionar muy rápidamente, pero no trabajamos en lo más importante que es la prevención, que es justamente en el tema de salud, por ejemplo, cuidarnos de comer bien, de hacer ejercicio, para obviamente también en algo bajar el riesgo de padecer enfermedades. Pero Fernando, ya ahora viendo cómo está la situación, a raíz de los 12 neonatos, ¿qué debería pasar en nuestro país? ¿Qué es lo que, qué acción debería tomar el gobierno? ¿Se debe o no se debe declarar una emergencia? No, no, yo no creo que el asunto de llamar a emergencia, es decir, en el desorden, no tiene sentido introducir más desorden. Tiene que haber, esto digo, una planificación clara que identifique sus grandes derroteros y los grandes horizontes. Ahora, vamos al tema específico de los niños fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. A ver, en primer lugar, no es pertinente manejar números absolutos. Los números absolutos nos dan una visión distorsionada de la realidad. Hay que manejar siempre la relación con la población, en este caso las tasas. Tasa de mortalidad neonatal está en alrededor de 5 o 6 por 1.000 nacidos vivos, que es la que históricamente en ocasiones ha subido, en ocasiones ha descendido. Obviamente hay que hacer todo lo que sea necesario para disminuir el número de muertes neonatales, pero también hay que comprender que niños, si es que llegan prematuros, niños que llegan con menos de 22 semanas, que tienen bajo peso al nacer, que tienen entonces 1.000 gramos, 1.200, 1.500 gramos, tienen serios riesgos, tienen alta probabilidad de fallecer debido a su propia condición de inmadurez de sus sistemas, que muchas veces les impide entonces poder vivir. Realmente ese es el tema. Entonces, también hay que entender que si es que queremos seguir viendo el problema de la salud a través de los hospitales solamente, nunca se va a solucionar. Y le voy a explicar. Esas señoras, mamás, que llegan con niños prematuros, por ejemplo, son señoras, son mamás que seguramente no han tenido un adecuado control prenatal. Entonces, si no tuvieron un adecuado tratamiento de una infección, por ejemplo, eso va a propiciar que haya un nacimiento prematuro. Si tiene una desnutrición, no tiene una adecuada alimentación, va a incidir sobre el niño. Entonces, hay que entender que el hospital tiene que estar funcionando en red con servicios y los servicios más importantes en el Ecuador. Usted me dice qué es lo que hay que hacer. Por Dios, hay que fortalecer los servicios de atención primaria de salud. Esos son aquellos que en cantidad y calidad deban estar cerca de cada barrio, de cada comunidad, y entonces atender los problemas también de enfermedad, pero también prevenir y promover la salud. Si no tenemos una red de servicios de atención primaria sólida, hay países como Chile, por ejemplo, que se plantean como meta hasta el 2030 universalizar la atención primaria de salud. Hay países como Colombia que como parte de su reforma colocan a la atención primaria como eje de esa reforma. Y así pasa, todos los sistemas de salud exitosos en el mundo tienen servicios de primer nivel de atención de calidad. Entonces, por allí es lo que hay que comenzar. Por supuesto que inmediatamente en el hospital hay que intervenir, pero ¿qué duda cabe? Y eso quiere decir todo lo que se ha señalado. Ese es un hospital, es un hospital especializado materno-infantil, entonces evidentemente se entiende que el personal está preparado, todas las medidas de asepsia, todas las medidas de control, las medidas de cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tiene que haber una función directiva. Y miren, en los hospitales hay lo que se llama comités de infecciones nosocomiales, infecciones hospitalarias,
¿no es cierto?, que hay que estar verificando permanentemente. Quiere decir, algo anda mal y muy mal cuando es un medio de comunicación el que dice que hay un número alarmante de niños que han fallecido. Pues el propio sistema tiene que ir identificando progresivamente para actuar oportunamente y no cuando nos enteramos por la prensa. Y eso ha pasado, como le digo, varias veces. Entonces, todos estos temas, infortunadamente, no pueden ser tratados solamente apagando el incendio. ¿Que hay que apagar el incendio? No cabe duda. Pero si seguimos solamente apagando incendios, pues no va a haber manera. Entonces, algún día, algún rato, el país, las autoridades, el gobierno, los gobiernos, tienen que entender la importancia de la salud y tienen que manejar con la seriedad que se debe, porque no manejan con seriedad. Entonces resulta que el promedio que tenemos en Ecuador es alrededor de 12 meses por ministro. Pero por favor, así no se funciona. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, Fernando. De hecho, me acaba de robar la idea, porque le iba a decir, hay inestabilidad también en el Ministerio de Salud y vemos que son personas, no los conozco y pecaría en decir que no tienen experiencia o que son muy jóvenes. No sé cómo se puede medir dentro del sistema público, tanto privado como el sistema de salud, tanto público como privado, pero se ve que hay una inestabilidad en el Ministerio de Salud. Entra un ministro, se queda un mes, luego entra otro, estaba el ministro también Edgar Lalama, luego pasa al IES. Entonces vemos que claramente no hay una hoja de ruta establecida a largo plazo, sino que lo único que se hace es la renuncia, llega otro ministro, no sabemos cuánto va a durar este nuevo ministro, que es muy joven, por eso digo que no quiero hablar de su experiencia ni de su juventud, pero yo creo que se enfrentan a una cartera de Estado tan fuerte y de tantos problemas que muchas veces sí les gana, porque Fernando, nosotros hablamos ahora de este tema de los hospitales, que nos hemos enfocado en los hospitales y también de los 12 neonatos, pero el sistema de salud público tiene un montón de cosas por solucionar y un montón de problemas como la corrupción, las bandas criminales. Ahora, gracias a Dios, ya no hemos visto el tema de sicariato, de directores hospitalarios, de autoridades de los hospitales, pero se enfrentan a un montón de problemas que termina ganando, les digo yo, y generan esta inestabilidad. Claro, mire, a ver, en todo orden de la vida tiene que haber una combinación sensata de juventud y experiencia. Yo, en términos futbolísticos, yo siempre digo que cuando pongo un símil, cuando Ecuador se clasificó por primera vez al Mundial, el jugador que hizo el pase fue Alex Aguinaga, tenía 35, 36 años. Y el jugador que hizo el gol fue Iván Caviedes, que entonces tenía 22 años. Así funciona la vida, pues. Pero resulta que en el Ministerio de Salud, en el año 2012, me parece, que descabezaron y eliminaron a gran cantidad de médicos. Por ejemplo, lo he visto perfectamente, los médicos epidemiólogos del país y de todas las provincias, médicos que habían sido formados con el presupuesto del país, no con los aportes de los ciudadanos. Y resulta que de la noche a la mañana sustituyeron por personal inexperto que no tiene pues eso que es indispensable. Entonces, para el nuevo ministro de Salud, lo sensato sería pues de que convoque a personas, ¿no es cierto?, que convoque, que conforme una comisión de asesores que le permitan dar su punto de vista. Siempre será tiempo de la juventud, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Pero en salud sobre todo, es imperativo tener el tema de experiencia en salud que permita entonces combinar adecuadamente. Y por tanto tiene que haber esta seriedad por parte de los gobiernos, porque es sinónimo de seriedad. Mire, la única ocasión que en Ecuador ha habido un ministro de salud en todo el periodo de gobierno fue entre 1988 y 1992, cuando estuvo de presidente el doctor Rodrigo Borja. No es un tema político, es simplemente que el doctor Plutarco Naranjo, además tenía claridad respecto de lo que era la importancia de prevenir la enfermedad, de promover la salud. El único ministro que ha estado 4 años en funciones ha sido él. Entonces, el país tiene que tener un derrotero, tiene que tener un plan, pero un plan que sea, que tenga fortaleza política de reconocimiento. En el gobierno anterior
creo que fue un buen intento, un plan decenal de salud. Pero si sale un plan de salud con gran debilidad desde el inicio, porque no tiene respaldo político, no tiene compromiso ciudadano, pues así no funcionan las cosas y no pasa de ser entonces un documento académico. Todo esto tiene, yo diría que es ocasión, y me parece que el gobierno tiene la oportunidad, está comenzando, tiene la oportunidad efectivamente de demostrar en la práctica, Priscila, porque ¿por qué razón? Está cuestionado por una serie de aspectos políticos sobre los que no voy a intervenir, pero básicamente lo que tiene que hacer es demostrar que con obras concretas está mejorando la situación, en este caso de salud. ¿Qué quiere decir? Que la gente tenga mejor acceso a servicios de salud, comenzando por la atención primaria. Y adicionalmente, que implemente políticas de promoción y programas de promoción de salud, de prevención de enfermedad a gran escala, ¿no? Y que demuestre entonces que hay el interés de llegar en favor de la gente, sobre todo de la gente más necesitada, para cerrar esas brechas de desigualdad que con el paso del tiempo no se cierran, sino por el contrario se ensanchan. Entonces, es un poco ese llamado, ¿no? Y yo creo que tal vez también me atrevo a decir que los medios de comunicación, periodistas están bien informados como usted, quizás también entrar a profundizar un poquito más el tema, porque es complejo. Usted lo ha dicho, tiene múltiples aristas, ¿no? Y entonces, que todos vayamos encauzando hacia medidas que estén debidamente integradas en torno a este complejo tema y que, por ejemplo, tengan indicadores de medición y de resultados en el corto y mediano y largo plazo, que sepamos cómo estamos caminando, porque mire, Priscila, lamentablemente no tenemos de eso nada, tenemos problemas estructurales que se siguen manteniendo, tenemos esta duplicación de servicios entre el ministerio y el seguro, cada cual por su cuenta, cada institución hace salud, una prefectura abre un servicio, un municipio abre otro. Es que esto es parte de esa falta de rectoría de salud. Sí, Fernando, y hacer seguimiento también, porque a veces nos enfocamos en la noticia de ese momento, no le damos seguimiento y nos olvidamos. La memoria del ecuatoriano es bastante frágil y no hay que dejar estos temas. Mañana seguramente pasa algo político, nos olvidamos de los 12 neonatos y nuevamente no se corrigen estos errores. Gracias, Fernando, por acompañarme hoy aquí en línea. Siempre a la orden, Priscila. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información. Estábamos conversando con Fernando Zacoto. Él es médico salubrista de esta situación que está pasando la salud de nuestro país. Regresamos en minutitos y está conectado también mi segundo invitado. Vamos a hablar temas muy importantes. Tenemos información nacional e internacional y también la cobertura del día con la plataforma OnlyPanas. Inicio de espacio publicitario. ¡Recreo! RCN en tu corazón. Pablito tiene 6 meses. Está sano y fuerte. Sí, su único alimento fue la leche de mamá. Es lo mejor para tu bebé. Contiene todos los nutrientes para su desarrollo y es esencial para prevenir la desnutrición crónica infantil. Recuerda, desde el nacimiento hasta el 6º mes, tu bebé solo necesita lactancia materna. A la desnutrición le ganamos todos. Yo soy Máximo. En alianza con UNICEF, el nuevo Ecuador. Pharma Delivery. Basta con una llamada telefónica y medicinas de calidad con los mejores precios llegarán a su hogar en todo el país. Llámenos al 1-700-RECETA, 1-773-2382, 1-800-RECETA, 1-800-73-2382. En Quito y Guayaquil, el envío va por cuenta de Pharma Delivery. Salud con calidad y economía en la comodidad de su hogar. Pharma Delivery. Invitamos a la ciudadanía en general a visitar una de las 7 maravillas de Quito. Conozca la Basílica del Voto Nacional, ascienda a sus torres y disfrute de una experiencia única e inolvidable, con vistas panorámicas de toda la capital de los ecuatorianos y las elevaciones montañosas que la rodean. Visite nuestra página de Facebook, Torres de la Basílica del Voto Nacional. Contáctenos a los teléfonos 098-793-0082 o al 096-390-4065. Padres Oblatos.
Fin de espacio publicitario. RCN en tu corazón. Yo soy Andre. Y yo soy Lu. Te invitamos a sintonizar Ellas Son, todos los sábados de 16:30 a 18:30. Ellas Son, los sábados en nuevo horario, a las 16:30 por RCN. Tu revista femenina y familiar hecha por mujeres. A nivel nacional, siempre en tu corazón, siempre en tu corazón. Difundiendo la cultura, noticias para toda la familia. Más que una estación de radio, RCN. En tu corazón solo nacen cosas lindas. A esta hora estamos en línea con Priscila Romero. En línea, gracias por acompañarme todos los días para que me permita contarle la información nacional e internacional, lo que está pasando en nuestro país. Gracias por conectarse desde las distintas provincias. Escríbanos a nuestras redes sociales desde donde nos escuchan. Tengo muy buenos seguidores que siempre me escriben desde Ambato, por ejemplo, pero también sabemos que llegamos a otras provincias con nuestro dial, por ejemplo a Santo Domingo, de los Áchilas a Imbabura, a Manabí, a Lori, por supuesto Pichincha, pero en nuestras redes sociales también nos escuchan desde otras provincias y otros países también. Vamos con la información nacional que se nos quedó pendiente antes de ir con nuestra próxima entrevista. Les cuento que Ecuador en línea, las noticias. Les cuento que la Presidencia de la República envió las 5 preguntas a la Corte Constitucional que faltan por tramitarse para que puedan ser tratadas en un referéndum y consulta popular. Como referéndum se trata la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y que haya control político a los jueces de la Corte Constitucional. Como consulta popular se abordará la interrogante para permitir de nuevo el funcionamiento de casinos en Ecuador, cuya consulta fue enviada el pasado viernes 8 de agosto. Así, el presidente Daniel Noboa instó al máximo órgano de control constitucional que emita un dictamen de procedimiento sobre cómo se deben tramitar estos proyectos de modificación de la Carta Magna. Recordemos las preguntas. No las voy a leer todas porque por un tema de tiempo, pero recordemos que van sobre la contratación por horas en el sector del turismo, tiene que ver también con la reducción de asambleístas, tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también con la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político, considerados como autoridades sujetas a juicio político, mientras que la consulta popular tiene que ver con el tema de las salas de juego y casinos. También hay 2 temas que están pendientes, que es el financiamiento de los partidos políticos y el permiso para que vuelvan a operar en nuestro país bases extranjeras militares. Nuevamente, el gobierno dependerá de la Corte Constitucional. Tenemos nuevos embajadores de Ecuador en varios países, entre ellos Australia, Panamá, Alemania y Marruecos. Patti Terán es la nueva embajadora de Ecuador en Australia, mientras Pascual del Chiopo estará en Panamá. Él pasa de ser embajador de Ecuador en Qatar y se traslada a Panamá. También Vicente Albornoz Guarderas, economista, será el nuevo embajador de Ecuador en Alemania. Y Diego Morejón Pazmiño será el embajador de Ecuador en Marruecos. Y les quiero contar también, porque sé que hay algunas quejas y algunas denuncias sobre la demora en la obtención de pasaportes y también las citas para la cedulación en nuestro país. Y les quiero contar que este sábado 16 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el registro civil atenderá en jornada extraordinaria para que ciudadanos obtengan el pasaporte en 25 agencias en 22 provincias del país. Ponga mucha atención si usted necesita sacar su pasaporte. La atención estará dirigida a los siguientes usuarios. 1. Personas que hayan pagado el valor del servicio y cuenten ya con un turno agendado a través de la agencia virtual.
para el sábado 16 de agosto. Ciudadanos que hayan pagado el valor del pasaporte hasta mañana viernes 15 de agosto, pero que no lograron agendar un turno. Usuarios que cuenten con un turno para una fecha posterior y que deseen adelantar su cita, siempre y cuando asistan a la misma agencia en donde agendaron el servicio. Recuerde que debe llevar el turno agendado, el comprobante de pago impreso, la cédula de identidad y el pasaporte anterior en caso de renovación. 40 minutos, vamos con Jorge Javier Aguirre de la plataforma OnlyPanas, que hoy nos tiene un informe seguramente desde la Asamblea Nacional. No he podido conversar posterior a este encuentro que tenemos con la cobertura del día, pero le doy la bienvenida a mi querido Jorge Javier. Muy buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Desde dónde nos acompañas? Hola Priscila, amigos, muy buenas tardes acá desde la Asamblea Nacional en este día en el cual ya se envió a la Corte Constitucional las preguntas por parte del presidente Daniel Noboa relacionadas con la consulta popular para que la misma evalúe, las analice, por supuesto, y dé su dictamen final. Pero nosotros estamos aquí porque queríamos conocer las reacciones de los asambleístas, tanto del oficialismo como de la bancada de la Revolución Ciudadana y también independientes. El asambleísta Blasco Luna fue muy enfático al decir que esta consulta, pues literal, no va a resolver los problemas que en este momento tiene la ciudadanía, que al fin y al cabo hay otras prioridades en el tema, por supuesto, la compra de medicinas, el sector de la seguridad, salud, educación, etcétera, y que si ellos detectan que en verdad se va a gastar el dinero de una manera innecesaria, irán por el no, aunque él personalmente no participará en ninguna campaña, es lo que acaba nos informa hace unos pocos minutos. También el asambleísta independiente, Cristian Benavides, informó que al presidente Daniel Noboa él envió una octava pregunta relacionada con la posibilidad de que solamente la ruralidad tenga la capacidad de escoger a los prefectos o prefectas, tomando en cuenta que el trabajo de ellos se centra única y exclusivamente en muchos casos en el tema rural. También dijo que tendrá la anuencia de muchas personas las preguntas presentadas, aunque discrepó un poco relacionada con el tema de la pregunta del trabajo por horas, ya que asegura que es una regresión de derechos y él nunca va a estar de acuerdo con que se dé ello. Además, que ya se consultó a las personas en algún momento con respecto al trabajo por horas y dijeron no. La asambleísta Diana Jacome del oficialismo pues está totalmente opuesta al criterio de ambos y dice que pues sí, las personas tendrán una excelente reacción con respecto a ello y sobre todo la pregunta de la consulta popular relacionada con los jueces constitucionales. Lo que dijo en este caso, la asambleísta Diana Jacome es que si tanto el presidente, el fiscal o los asambleístas son sujetos de control político, ¿por qué no los jueces de la Corte Constitucional? Por su lado, el asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano, a esta pregunta también hizo énfasis y dijo que pues no se puede juzgar a los jueces por un fallo, sea a favor o en contra de alguna causa. De alguna manera ahora se tendría que ver otras formas en las cuales podrían ser juzgados. En este caso puede ser corrupción, malversación de fondos, etcétera, pero por una decisión no podrían ser juzgados. Son algunos de los puntos que se trataron acá en la Asamblea Nacional con respecto a este envío de las preguntas de la consulta popular. Con esto te doy el paso, Priscila, y a todos los amigos que tengan una excelente tarde. Gracias, mi querido Jorge Javier, por esa información tan importante que siempre nos regalas desde la Asamblea Nacional, esa cobertura del día, gracias a la plataforma OnlyPanas. Importantísimo saber lo que está pasando en el Poder Legislativo, porque también es protagonista de esta coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Vamos con nuestra segunda entrevista. El invitado de hoy ya está en línea. Nos acompaña ya el doctor Gorky Espinosa. Vamos a hablar de un tema sumamente importante para todas las personas que nos están escuchando, para nuestro país, para el tema no solo de, a veces lo asociamos con un tema de belleza, pero en realidad es un tema que yo digo tiene que ver con la salud y es la alopecia. Doctor Espinosa, gracias por acompañarnos hoy aquí en línea en RCN Católica. Priscila, buenas tardes. Gracias por este espacio justamente para poder hablar de este tema que no tiene que ver exclusivamente con la parte estética, sino con temas de salud. Y justo continuando con algo que ya estaban hablando, temas de salud, vamos a hablar de otros que pueden ser un tanto más alegres, mucho mejor recibidos por parte de su audiencia. Así es, doctor Espinosa, importante, hablábamos de la prevención, bueno, estábamos hablando, la verdad, del sector público de salud de nuestro país, ahora vamos a hablar de la alopecia, pero no sé
si se puede hablar en este caso, para unir un poco los dos temas, un poco se puede hablar de prevención, doctor Espinosa, no sé si la alopecia se puede prevenir, si se puede hacer algo, o ya específicamente de qué se trata esta condición. Sí, bueno, a ver, Priscila, en realidad la alopecia se considera a toda pérdida de un pelo que previamente existía. Entonces, nosotros no podríamos hablar específicamente de una prevención, sino ya de tratar cuál es la causa que está generando la alopecia. Penosamente, nosotros no podemos determinar quién va a tener alopecia en un momento determinado, entonces hablar de una prevención en este caso no existe, pero sí hay tratamientos que nos van a ayudar a fortalecer el pelo y también a tratar otras condiciones en las cuales nosotros vamos perdiendo el pelo. ¿Qué condiciones, doctor Espinosa, por ejemplo, podrían acelerar la pérdida de cabello? Porque entiendo que los que más sufren de esta pérdida de cabello son los hombres, que les afecta mucho, pero sé que también es una condición que nos puede afectar a las mujeres. Por ejemplo, sé que el embarazo debilita mucho también el folículo, se dice así, ¿verdad, doctor? Es como que debilita mucho porque el bebé es como que absorbe todos los nutrientes que tiene la mamá, pero ¿qué condiciones podrían acelerar o podrían desencadenar la alopecia? Bueno, Priscila, un poco para hablar más el caso de los pacientes que nosotros vemos con más frecuencia acá en nuestra clínica, pues lo más común, la alopecia androgenética, es una condición hereditaria en la cual uno va teniendo algunas etapas previas a esta pérdida. Lo primero que se va a presentar es un afinamiento del pelo. Esto es un afinamiento paulatino y progresivo. Entonces, esa va a ser una de las primeras alertas que va a tener nuestro paciente. En segundo lugar, que ya haya una caída mayor a la que habitualmente uno puede tener. Y esta es una de las dudas que siempre se plantea. ¿Cuánto es lo normal que yo debería perder de pelo en el día a día? Y hace tiempo se hablaba que la cantidad que uno puede perder es entre 70 a 100 pelos. Hoy estas cantidades ya se han reducido y se considera que una pérdida normal es entre 35 a 50 pelos al día, es decir, la mitad de lo que antes se consideraba normal. Entonces, cuando ¿Cuántos folículos tenemos normalmente, doctor, por ejemplo, las mujeres? Y no hay una cosa matemática en esto, Priscila, porque son cientos... Miles de millones de... Sí, son cientos de miles, en realidad, los que tenemos en la cabeza, y no depende exclusivamente de la parte del... femenina o masculina, no. Esto va a depender de otros factores también, el tamaño de la cabeza de la persona, etcétera, lo que va a influir en la cantidad de unidades foliculares que nosotros tendríamos. Pero esta condición de la que yo hablaba previamente, la cantidad de pelo que nosotros considerábamos antes que era una pérdida normal, hoy se ha reducido entre 35 a 50 pelos al día, lo cual ya nos tiene que poner en una alerta de la pérdida nuestra en el día a día. Entonces, personas que tienen una cantidad así parecida y que notan repentinamente que a más del afinamiento empiezan a tener una caída en mayor cantidad, ya es otro punto de alerta que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y finalmente, si ya hay un antecedente familiar, si tengo padres que tengan el problema, si es que tengo algún abuelo que tenga el problema, si tengo tíos que tengan este problema, ya es una alerta para que yo pueda acudir a una consulta médica. Ahora, en relación a lo que previamente me mencionaba también Priscila, la relación entre hombres y mujeres hoy es cada vez más cercana. La estadística en nuestro país dice que 1 de cada 3 hombres tiene pérdida de pelo, pero también 1 de cada 4 mujeres. Entonces, esto ya no es una condición exclusivamente del hombre, y por eso también es importante que las mujeres vayan considerando estas condiciones que yo mencioné previamente. Afinamiento del pelo, se me notan ya espacios, se transparente el cuero cabelludo, son momentos en los cuales yo tengo que acudir a una consulta médica para establecer si es que esa es la causa, porque hay distintas causas de pérdida de pelo, pero esta es la que nosotros vemos con mayor frecuencia en nuestra clínica. Bueno, gracias a Dios yo no sufro de eso, doctor, únicamente ahora ando sufriendo porque tengo canas, pero a las personas que nos están escuchando, el doctor Gorky Espinosa también ahora forma parte de Capilea, es un nuevo centro que ustedes inauguraron acá en la ciudad de Quito y es importante porque las personas que sufren de esta condición antes seguramente acudían a tratamientos caseros, naturales, pero ahora la tecnología, justamente también la innovación médica ha permitido que haya
estos, que me corrija, doctor Espinosa, por favor, estos trasplantes capilares, y Capilea tiene toda la solución para las personas que sufren de alopecia. Sí, Priscila, efectivamente yo soy el director médico de Capilea en Ecuador y no abrimos las puertas recién, abrimos las puertas de nuestro nuevo centro, nos cambiamos, ya llevamos 5 años en Ecuador. Maravilloso, están renovados, pero doctor Espinosa. Estamos renovados, sí, en realidad un espacio mucho más amplio para mayor confort de nuestros pacientes. Y Capilea tiene una de las cosas interesantes, es que es la clínica más importante de tratamientos capilares en Ibero-Latinoamérica. Sí, estamos con 36 clínicas, 14 países, estamos ya en España también, y esa es una de las cosas importantes de las fortalezas que tiene Capilea. Tenemos comunicación continua entre todas las clínicas de Capilea y continuamente nosotros estamos hablando sobre casos específicos de pacientes, que probablemente yo no haya tenido un caso en particular, pero en otras clínicas las hayan tenido, y esto permite que esta interacción, este compartir, vaya fortaleciendo siempre en beneficio del paciente. Entonces, creo que esta es una de las fortalezas enormes que tiene Capilea como tal. ¿Qué nos diferencia, doctor Espinosa, de otros tratamientos? Porque hemos visto obviamente también acá en Ecuador que se ofrecen ya estos tratamientos capilares, pero ¿qué los diferencia para que la gente diga voy a ir a Capilea? Bueno, una de las cosas que a mí me parece que es un diferenciador primero es que nosotros utilizamos tratamientos que son avalados por sociedades internacionales y que están científicamente comprobados. Y esto porque yo soy miembro de sociedades internacionales de tratamiento capilar y trasplante capilar. Entonces nosotros nos seguimos a estos protocolos internacionales y vamos con estas directrices. ¿Por qué? Porque han dado resultados no en un paciente, sino en una cantidad enorme de pacientes. Lo que yo les mencionaba, Capilea, 30.000 pacientes atendidos que tenemos entre todas las redes en cuanto a trasplante capilar. Nosotros en el año tenemos 5.000 pacientes que vienen entre consultas, tratamientos, trasplantes, lo cual hace que nosotros tengamos muchísima experiencia, pero aunado a que hay varias clínicas que están haciendo lo mismo, pues la casuística que tenemos es mucho más amplia y siempre ceñidos a los tratamientos que son científicamente comprobados y respaldados por sociedades internacionales. Entonces, creo que ese es el máximo diferenciador que nosotros tenemos en Capilea. Maravilloso, doctor Espinosa. Nada más decirnos en dónde los encuentran en las redes sociales, cuál es su nueva dirección, porque yo digo la alopecia a los hombres, en verdad que a los hombres yo creo que son los que más sufren, aunque usted ya nos ha dado las estadísticas de 1 de cada 3 hombres, pero también estamos ya casi a la par de las mujeres. Entonces es importante que puedan saber en dónde podrían tratarse esta condición y qué soluciones tienen ustedes. ¿Cuál es su dirección y cuáles son sus redes sociales? Claro, bueno, nosotros estamos actualmente en la Catalina Aldaz. El edificio es ACES 205 en el segundo piso y el número es N34-77. Nuestras redes sociales como @Capilea Ecuador. Y en relación a la pregunta también en la parte complementaria, nosotros, Priscila, tenemos tratamientos que si bien no son preventivos, pero son tratamientos clínicos que se pueden empezar antes de tener que llegar a un trasplante capilar. No todo paciente que tiene una pérdida de pelo necesita un trasplante. Entonces, para fortalecer, ¿verdad, doctor? Exactamente, para fortalecer y evitar la caída. Y una vez que ya se ha presentado caída, han quedado espacios que nosotros tenemos que cubrir, pues recurrimos a un trasplante capilar. Entonces, nosotros tenemos tanto tratamientos clínicos que van a ayudar a fortalecer y evitar la caída, y después también ayudar a esta persona que perdió pelo para que pueda tener pelo. Y el trasplante tiene una cosa que es muy interesante, que es un pelo que no se va a caer. Lo sacamos de zonas seguras, aquellas que no se afectan por la alopecia androgenética y que son la región posterior de la cabeza y las zonas laterales. Entonces, cuando un paciente tiene un trasplante, sabe que ese pelo le va a quedar definitivamente. Por lo tanto, es una cosa que nuestra audiencia tiene que saber. Gracias, doctor Espinosa, por acompañarme hoy aquí en línea en RCN Católica. Que tenga un buen resto de tarde. Muchas gracias, Priscila. Una buena tarde.
Llegamos ya casi al final de En Línea, son las 13:54. Les quiero contar rápidamente que Estados Unidos, la agenda de Donald Trump contra los carteles de droga de América Latina va tomando más forma después de conocerse que el presidente ordenó en secreto al Pentágono usar la fuerza militar contra grupos criminales de la región. Este jueves 14 de agosto, mediante un reporte de la agencia Reuters, que la Casa Blanca dispuso el despliegue de su fuerza aérea y naval en el Mar Caribe. Y les quiero contar también que la Fiscalía de Colombia, tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, imputó por el delito de homicidio agravado consumado a 4 de los implicados al ataque registrado hace 2 meses. Un fiscal hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico. Los imputados son Elder José Arteaga, alias del Costeño, Cristian Camilo González, Catherine Andrea Martínez y William Fernando González, alias del Hermano. A estos 2 últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado, agregó la Fiscalía. De esta manera me despido, les agradezco mucho por acompañarme este jueves 14 de agosto aquí en línea en RCN Católica. Siga en sintonía de toda nuestra programación, ya vienen programas que yo sé que a usted le gusta, con música y con información, siempre para que usted se entretenga y tenga la mejor compañía todos los días. Nos encontramos mañana viernes 15 de agosto, llegó la quincena, nos van a pagar también el 14º, así que una semana que ha pasado muy rápido y mañana nos encontramos con más información. Inicio de espacio publicitario. RCN en tu corazón.